En Josué 6, y vamos a leer del verso 2 al 5, dice así: Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Diga conmigo: obediencia. Vamos a pasar al verso 10, 9 y 10. Verso 9 y 10. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Vamos a pasar al verso 15. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Diga conmigo: salvación. Pasamos al verso 23. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, oiga, y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos, y todo lo que era suyo, y también toda su parentela, y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Diga conmigo, levante su mano y diga conmigo: es el tiempo de obedecer. Llegó el tiempo de trabajar. Llegó el tiempo del alcance. Y llegó el tiempo, ¿cuántos creen eso? Llegó el tiempo de los fieles. Aleluya. Yo quiero rescatar de esta historia unas palabras fundamentales. Una es obediencia, otra es trabajo, otra es salvación y la cuarta es alcance. Y es netamente un mensaje profético. Todos conocemos la historia de la conquista de la tierra de Jericó y conocemos toda su historia, pero yo quiero que en esta mañana empecemos con obediencia. Los primeros pasajes que leímos las instrucciones que Dios le estaba dando a Josué. Le dijo: durante 6 días van a dar una vuelta a la ciudad.
Y al séptimo día van a dar 7 vueltas alrededor de la ciudad. Y le dijo, durante los 6 primeros días, todos los guerreros van a ir adelante los que tocaban el cuerno, luego iban a ir los sacerdotes y luego venían los hombres de guerra. Dios había dado un orden específico y dijo, van a marchar en silencio. Yo me imagino que en aquel momento lo que se escuchaba era solamente el sonido de unos pies marchando. Pero póngame atención, levante su mano y diga conmigo, obediencia. Todos nos imaginamos, oh, qué fácil, solamente darle vueltas a una ciudad, sumamente fácil. Yo quiero que pongan las imágenes que yo compartí, por favor. Esta es la ciudad de Jericó. Quiere decir que el pueblo tenía que bordear toda esa ciudad. Según averiguaciones que hice, la ciudad de Jericó mide 59 kilómetros. Eso es lo que medía en este momento la ciudad de Jericó, 59 kilómetros. Veamos la otra imagen. Hay una imagen, quise coger esta, que como que se ve el borde, ¿verdad? Antes, obviamente esta foto es más actual, son más actuales, porque los muros no fueron reconstruidos, porque al final de esta historia, Josué lanza una palabra y dice que nadie puede reconstruir los muros de esa ciudad. Y hasta el día de hoy, Israel tiene sus muros, en Jericó tiene sus muros derribados. 59 kilómetros. Todos los días, durante 6 días, tuvieron que bordear, darle la vuelta a esa ciudad. Y el séptimo día dice que tenían que dar 7 vueltas. Solamente imagínense que en un día darle una vuelta, según estudios, dice que dando una vuelta, caminando como lo hacían ellos en este momento, dice que se duraba alrededor de 4 horas. 4 horas bordeando la ciudad de Jericó. Una ciudad, el suelo, las calles llenas de piedra. Y podríamos pensar en todo lo que ellos tuvieron que pasar, a pesar de que eran guerreros, sacerdotes y hombres llenos de fe y de obediencia a Dios. Muchas veces ser obediente a Dios no es fácil. Y esta fue una tarea que no fue fácil. Y el Espíritu Santo me decía que el año 2022 es un año de alcance, pero que para poder alcanzar lo que ya Él ha establecido con su nombre y el de su familia, hay un primer requisito y es ser obediente. Es escuchar la voz de Dios y hacer las cosas tal y como Él lo va a ir mostrando en el camino. Dice que el pueblo, los guerreros, porque no era todo el pueblo, sino no es todo el pueblo como nos han contado la historia, no. El pasaje nos dice que eran varones de guerra, que eran los sacerdotes y hombres que tocaban el cuerno. Esos eran los que fueron a hacer esta misión. Y lo más impresionante es que dice que el muro que rodeaba a Jericó medía 5 metros de altura y 3 metros de ancho. Y dice que antes de llegar al muro tan alto había como yo me imagino que era como un caño. ¿Cómo se llama eso, don Daniel? Como déjeme ver. Como una hendidura, ¿verdad? El muro tenía un foso, ¿verdad? Antes de llegar al muro tenía un foso y dice que eso era de 4 metros, de 4 a 5 metros de profundidad y de ancho era 8 metros. O sea, sus enemigos, los enemigos de Jericó, no era tan fácil
poder llegar y primero pensar en cómo voy a penetrar, cómo voy a pasar un muro tan alto. Y luego primero el primer obstáculo, esa hendidura, ese foso de 4 a 5 metros de profundidad. Ahí podía morir alguien claramente en solamente la caída, y 8 metros de ancho. Y el Espíritu Santo ese día, Dios le dio la victoria al pueblo de Israel. Viene el año 2022, donde los muros que no han permitido que la voluntad del Padre esté sobre tu vida van a ser derribados. Ese pozo va a desaparecer. Aquí en la actualidad dice que cuando los muros fueron derribados, los mismos muros, escúcheme, los mismos, Dios lo hace tan perfecto que dice que el mismo muro que cayó sirvió para tapar la fosa, la abertura que les podía impedir el paso. El año 2022 viene el año donde tus obstáculos se convertirán en el puente. Lo que has creído que ha sido tu enemigo durante todo este año, no sé cuál será el nombre, dice el Señor, a causa de la obediencia haré caer el muro y lo usaré para que tú pongas tus pies sobre él y pases a tomar posesión de lo que yo te he dado. Es poderoso eso. Y dicen que dentro de los muros de Jericó había una torre de 11 metros de altura y tenía de anchura 9 metros. Y dice que esta torre lo tenía Jericó para poder visualizar a sus enemigos a lo largo. Pero dicen que eran tan confiados por la protección que tenían los muros, que ellos siempre se hacían mofa, le hacían mofa a sus enemigos. Se sentían tan seguros y tan protegidos por aquella muralla. Pero usted sabe una cosa, el día que llegó el pueblo de Israel, el día que el pueblo de Israel, Josué escuchó la voz de Dios y le dijo al pueblo, vamos a hacer esto, solamente van a ir los guerreros, solamente van a ir los que tocan el cuerno, solamente van a ir los sacerdotes y van a dar una vuelta al lugar, una vuelta durante 6 días, pero van a ir en silencio. Y yo quiero que pongan el sonido que yo mandé. Dicen que cuando se escuchaba los sonidos de aquellos hombres de guerra caminando alrededor de los muros, yo me imagino aquellos guardianes en una torre de 11 metros de altura. Ya no hacían mofa del enemigo, porque no venían con cualquiera delante de ellos. Ellos se asustaron de ver que había un poco de gente loca en silencio, donde solamente se escuchaba ese sonido. No lo paren, por favor. Donde solamente se escuchaba ese sonido y se escuchaba solamente el sonido de los chofares. Póngase sobre sus pies en esta mañana y vamos a hacerlo solamente en silencio, y ustedes también. Eso es algo sumamente profético. El Espíritu Santo me dijo, he aquí que lo primero que pido para el pueblo es obediencia, porque sí viene un año de alcance, pero lo primero que Él va a demandar de esta casa va a ser obediencia, va a ser de que usted escuche, y aunque suene ilógico lo que Dios te diga que hagas, aunque suene ilógico, aunque suene cansado, porque diga conmigo trabajo, para esos guerreros fue trabajo, para los sacerdotes fue trabajo, el resto del pueblo se quedó ahí esperando, porque Jehová había escogido con su dedo específicamente a alguien. Viene un año 2022
lleno de trabajo. Porque para conquistar, porque para alcanzar, escúcheme bien, hay que ser obedientes, pero hay que trabajar. Viene un año lleno de trabajo, donde vamos a trabajar para que esas murallas caigan, donde vamos a trabajar para que el reino de Dios sea establecido sobre esta ciudad. Así que suenen sus pies en marcha, en silencio. Quiero escuchar ese sonido. Ese sonido es de gente en movimiento. Vamos, hágalo con fuerza. Y van a haber momentos en que vamos a querer claudicar, en que el panorama que va a ser a nuestro alrededor no va a ser muy favorable. Se levantará el polvo. Dice según la historia que durante los días que ellos estuvieron rodeando la ciudad, los muros de Jericó, venían tormentas de polvo. Oiga, una tormenta de polvo es algo sobrenatural. Hay que esconderse. Pero dice que el pueblo, el ejército, los que Dios había escogido, no paraban. Seguían dando la vuelta porque ellos sabían que si Jehová los había escogido, era porque podían pasar en medio de la tormenta. Era porque sabía que aunque sus pies se cansaran, iban a ser fuertes. ¿Entendiste en el espíritu? Porque dice que solamente se escuchaba el sonido de los pies marchando y el sonido de los shofares sonar. Imagínate ahí. Eso es lo que vamos a hacer en el año 2022. Vamos a rodear la ciudad. Vamos a rodear nuestra familia en obediencia y en trabajo. Año 2022, un año lleno de trabajo. Año lleno de trabajo primeramente espiritual para la conquista. Pero vienen fuentes laborales. Muchos van a ser removidos del trabajo donde están y van a ser ascendidos. Hay otros que la puerta del empleo no se les ha abierto durante mucho tiempo. Pero dice el Señor, viene un año de trabajo. Y cuando decimos año de trabajo, no es que dejo a la presencia de Dios y me dedico al abandono de su presencia y me dedico solamente al trabajo. Se escuchaba el sonido de los pies. Un pueblo en marcha, en silencio. Yo me pregunto, ¿por qué Dios no escogió a todo el pueblo? ¿Por qué? Porque no todo el pueblo era inteligente. No todo el pueblo era obediente. No todo el pueblo solamente escuchaba y obedecía. Dios escogió para este gran reto a los obedientes y a los trabajadores. Levante su mano ahí donde está y diga conmigo, soy obediente, soy trabajador. Sí, Señor. Siento su presencia en este lugar. Él está en este lugar. Algo está aconteciendo en el mundo espiritual en este momento. Sí. Puede sentarse ahí donde está. No se desconecte. Dice la historia, ya pueden quitarlo, dice la historia que fue poderoso. Diga conmigo, obediencia, trabajo. Lo que a mucha gente no le gusta. Quieren
ver el fruto de algo, pero para tener fruto necesitamos hacer algo. Necesitamos provocar. Y viene un año de alcance. Viene un año de alcance. Un tiempo de obediencia, un tiempo de trabajo, un tiempo de salvación. Y cuenta la historia que acabamos de leer, que cuando los muros cayeron, Josué, antes de que ellos ingresaran a matar a todas las personas y a quemar todo, solamente dio 2 instrucciones. 3 instrucciones. 1, lo único que vamos a tomar son las piezas de oro y plata que van a ir para el servicio del Señor. 2, nadie puede traer anatema, van a morir todos. En aquel tiempo así era el Señor. Y 3, dijo, hay una casa de una mujer que hizo algo por los míos. Y yo me imagino a Josué hablándole a aquellos guerreros y a todos los que habían estado durante 6 días dando una vuelta. Y durante el último día dando 7 vueltas. Ven aquella casa donde hay un cordón rojo. A los de esa casa no los van a tocar. Es la casa de Rahab. Es la casa de aquella mujer que escondió a mis 2 espías. Los guardó de la muerte, los libró. En esa casa, todo lo que haya en esa casa no se va a perder. El cordón rojo era la señal que había dejado Rahab para que ellos entendieran que tenían que cumplir su palabra. Y Josué dijo, nada de lo que está en esa casa, ni nadie de los que están dentro de esa casa con ellos, nadie los va a tocar. Ellos van a formar parte de nuestro campamento. Y dicen que así hicieron los guerreros. Llegaron a la casa de Rahab, tomaron todas sus pertenencias y tomaron, dice la palabra, a toda la parentela de Rahab. Y Rahab hasta el día de hoy es parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Tiene que haber alguien entendido en este tiempo. Hubo un tiempo de alcance para Rahab. Hubo un tiempo de alcance para su familia y su descendencia. Fue el tiempo de la salvación. Año 2022. Hay mucho Rahab en medio de esta casa. Hay muchos hogares que han puesto el cordón rojo en la puerta de su casa. Y por ende, tus hijos no se perderán. Nada de lo que hay en ti, nada de lo que hay en tus generaciones, en tu parentela, se perderá. Sino que está el cordón rojo. El Espíritu Santo me decía, he aquí que miro los cordones rojos que han puesto los fieles de mi reino. Rahab arriesgó todo cuando los escondió. Pero Rahab tenía la seguridad de que esos 2 hombres sí eran del Dios verdadero. Aquí hay muchos Rahab que han durado años y no han dejado de creer. Que a pesar de lo que sus ojos han visto, a pesar de lo que ha sucedido, han levantado sus manos al cielo y han dicho, Señor, no es en mi tiempo,
es en el tuyo, porque lo tuyo, tu tiempo, es la perfección en medio del tiempo del ser humano. Hay aquí Rahab. Hay hombres y mujeres como con el espíritu de Rahab, que fue transicionado de ser una ramera, de ser una prostituta, de no ser nada. Hubo un momento en su historia que ella no lo dejó pasar y dijo: este es mi momento. Y el Espíritu Santo me decía: llegó el tiempo del alcance. Y él me decía: el cordón rojo simbolizaba el alcance de mi mano sobre esa mujer y sobre ellos. Hay muchos cordones puestos en muchas familias de esta casa, y llegó el tiempo del alcance. Llegó el tiempo para los tuyos. Pero recuerda, llegó el tiempo de la salvación. Hay muchos hogares de esta zona de Limón, de toda la provincia de Limón, que tienen cuerdas rojas. Y yo le decía: Señor, ¿cómo así? Y me decía: cada oración intercesora, cada clamor que han hecho por esta ciudad, y permanentemente decía, han golpeado y han dado las vueltas alrededor de esta ciudad. Dice: y ahí han colocado los cordones. Habrá una avalancha de salvación. Y el Espíritu Santo me traía a memoria una palabra que él me había dado en el cine, que yo dije: literalmente veo como una avalancha de personas que vienen para entrar a este lugar. En el momento yo pensé que la avalancha de salvación iba a ingresar al cine, pero el Espíritu Santo me decía: es que no era en ese momento. Prepárate, porque viene una avalancha de salvación. Muchos han visto las sillas vacías de sus lados y han dicho: cuánto me gustaría que fueran los míos. Pues prepárate, porque si tú honras a Dios en este año 2022, con tu obediencia, con trabajo, Él te recompensará con la salvación de los tuyos y nos dará la victoria sobre esta tierra. Y con esto quiero terminar. Cuando el Señor me daba esta palabra, tuve un choque de cables eléctricos. Que yo dije: Señor, Operación Nehemías reconstruye muros. Jericó, aquí tú los derribaste. Y él me decía: es que antes de reconstruirlos, tiene que ocurrir el desbaratamiento y la destrucción de murallas espirituales. Y bíblicamente las murallas espirituales se llaman columnas de iniquidad, que es el pecado que ha permanecido durante generaciones y ancestros. Lo que las columnas de iniquidad que se levantaron y lo que sufrió nuestra gente cuando nuestra tierra Limón fue colonizada y conquistada. Como extranjeros desde un pasado vienen a Limón. Usted sabe cómo llamó el primer hombre masón que entró a nuestra tierra Limón. ¿Sabe cómo llamó a Limón? La llamó: estoy en la tierra de la oportunidad. Y eso me estalló los sesos cuando yo leí eso. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo: es
que los que no pueden ver son los que habitan en la tierra de la oportunidad, porque Limón es una tierra de oportunidad. Y aquí esto se me enclochó aún más cuando el Espíritu me llevó y Jericó era llamado la ciudad de las palmeras, porque era una ciudad con un clima agradable, era una ciudad, un lugar que tenía oasis por doquier, era una ciudad donde habían palmeras, una ciudad codiciada, por eso habían levantado los muros. Y el Señor me decía: Limón es la tierra de la oportunidad. Prepárate, porque para el año 2022 ya Limón no va a ser solo tierra de oportunidad para los extranjeros, sino que los que nacimos en esta tierra vamos a tomar posesión de lo que Dios nos ha dado. Todos los extranjeros vienen a Limón, producen aquí, cuando producen se van a la capital. Eso también se acabó. Viene un año distinto, un año de alcance en economía, en salvación. Pero el Señor decía: los muros de iniquidad, las murallas que el enemigo, las tinieblas ha levantado alrededor de nuestra ciudad Limón, van a caer. Y quienes van a hacer caer esas murallas de iniquidad y de pecado somos nosotros. ¿Cuándo empezamos eso? A partir de hoy. Porque le tengo una noticia: nuestro año 2022 no empieza el 1 de enero. Nuestro año 2022 proféticamente empieza hoy. Es nuestro final y empieza un nuevo inicio. Hoy empezamos a dar las vueltas alrededor de este lugar. Y al día 7, algo va a acontecer. Empiece a contar los días a partir de hoy, porque Dios va a manifestar su poder y el sello de esta palabra con eso. Y esas murallas de iniquidad, esas columnas, esas bases, el Señor las derriba y usará eso mismo para que nosotros caminemos por encima de lo que nos ha estorbado durante mucho tiempo. Es el tiempo de trabajo y el tiempo de obedecer a Dios. Es el año de la salvación y es el año de los fieles. Viene un tiempo donde Dios nos va a defender. Viene un tiempo donde Dios va a cambiar nuestra historia como lo hizo con Rahab. Siento su espíritu cuando dije esto. Hay muchos que han deseado que muchas cosas espirituales con relación a Dios y su relación con Él cambie, pero les ha sido difícil. Han luchado y han caído. ¿Cuántas veces no lo habrá intentado Rahab? Pero llegó un día en el que ella dijo: este tiene que ser mi día. Y ese día la vida de Rahab cambió, porque llegó el tiempo del alcance. Alcanzó ser parte de la genealogía de nuestro Señor Jesús. ¿Quién diría que una mujer tan promiscua iba a tener un lugar tan lleno de privilegio? Hay muchos que han pensado hacia aquí. Hay muchos que han dicho: ¿cómo yo? Tira el cordón rojo, tíralo por tu ventana y solamente cree que tu vida hoy alcanzó la misericordia, la gracia de nuestro Señor. Y eso no es solamente, hay gente que cree que eso es solamente para la gente inconversa. No, todos los días yo tiro un cordón rojo por mi ventana. Señor, quiero alcanzar tu gracia y tu misericordia.
Y este cordón rojo lo he lanzado sobre la vida de Uriel y Sara como un estandarte. Viene un año 2022 donde Costa Rica tendrá que enfrentar muchas cosas. Pero cuando el Señor alce su mirada, buscará los cordones rojos. Y mirarás a tu alrededor y dirás: escasez, en mi casa hay abundancia. Enfermedad, en mi casa hay salud. Perdición, en mi casa hay salvación. Tristeza, en mi casa hay alegría. Luto, en mi casa hay gozo. Desesperación, en mi casa hay esperanza. Oscuridad, en mi casa está la luz admirable de Cristo como un estandarte. Tienes que entender hoy que para el año 2022 el cordón rojo no puede ser quitado de la puerta de tu casa. No puede ser quitado de tu vida. Un año donde Él demandará obediencia. Un año donde Él demandará trabajo. Trabajo para Él. Donde demandará tu sacrificio. Donde tendremos que salir a alcanzar y conquistar. Porque nos toca reconstruir unos muros. Los muros que nuestro Señor levantó hace muchos años atrás en medio de un pequeño avivamiento que Él me decía. Empezó un avivamiento en esta ciudad, pero los que yo había escogido y creí, ellos me abandonaron. Y el corazón y el amor del pueblo se enfrió. Pero Él me decía: aquí me he hecho de una generación de fieles, donde yo ya he decidido despertar ese avivamiento. Pero Él demanda trabajo, demandará sacrificio de nuestras vidas, demandará sacrificio de nuestro tiempo. Es el año donde Dios va a romper muchos paradigmas que tenemos nosotros, muchas costumbres, muchos moldes. Nos hemos amoldado, pero si queremos ver la gloria de Dios no cabe en un molde. La gloria de Dios no tiene medida, es inmesurable, es imposible poder decir de qué tamaño es. ¿Quieres ver la gloria de Dios?, te pregunta el Señor hoy. Obediencia, trabajo, salvación, tiempo de alcance. Tiempo de alcance. Hoy te pregunto, ¿está el cordón rojo como señal de pacto de Dios en tu vida? Es el tiempo. Un año 2022, el año de los fieles, donde tú das obediencia y Él te bendice. Donde tú das sacrificio y trabajo y Él te sorprenderá. Donde tú verás la salvación. Y Él me decía: no habrá egoísmo, no pensarán solo en la salvación de los suyos, sino que verán al perdido en la calle y los verán como yo lo veía, me decía Jesús, como ovejas que se van a un despeñadero y necesitan ayuda para que no caigan ahí. Viene el año donde Dios va a despertar pasión en medio de sus fieles. Tú conocerás el amor del Padre en tu vida. Un año 2022 lleno de salvación. Almas que correrán a Cristo. Un año 2022 de alcance. Y aquí termino. Me decía: obediencia, trabajo, salvación. Y me dijo: abre tus brazos. Y yo los abrí.
es donde empieza el trabajo y el sacrificio. Cuando ya tú dices, no puedo más. Ahí es donde mi reloj empieza a contar a tu favor, porque lo que me des con tus fuerzas será muy fácil. Pero lo que me des después de que ya tus brazos se hayan cansado, ahí es donde yo me levanto del trono. Y me dijo, ahora quiero que los hagas hacia adelante. Como que si tú quisieras alcanzar todo, como que si hay una mesa con cosas que tú deseas y que yo te diga hasta donde tus brazos alcancen, todo eso va a ser tuyo. Y yo lo hice. Tiempo de alcance. No serán tus fuerzas, no te equivoques. Tendrás que morir primero para poder alcanzar lo que es inmesurable, lo que nada ni nadie te podrá quitar. ¿Y sabe qué fue lo que yo me imaginé en esa mesa? Me imaginé a toda mi familia. Me imaginé a toda esta ciudad. Me imaginé el mapa de Limón y de Costa Rica y de repente vi un globo terráqueo. Me imaginé a todos los de mi casa. Vi a mis hijos y dije, no conozco a mis generaciones futuras, pero ahí están, Señor. Y si el tiempo de alcance tiene que romperlo alguien en este momento, yo lo hago. Nada ni nadie se perderá, Padre. Quiero ver tu gloria. El tiempo de alcance no lo produciremos nosotros en nuestra fuerza. Cuando tú sientas el otro año que ya no puedas más. Señor, ya no puedo dar más de aquí. Señor, esto me está costando, Padre. Prepárate, no bajes tus brazos, porque es donde el reloj de Dios está avanzando aceleradamente y te sorprenderá. Póngase sobre sus pies en esta mañana. Tiempo de alcance, eso simboliza esto. El tiempo de alcance. Hoy todos han traído su sobre de la fiesta de la cosecha. ¿Qué piensas hacer?